En México hay nuevos millonarios y viejos pobres. Viejos millonarios y nuevos pobres, compañeros. Resulta que nuestra miseria, nuestro dolor, es equivalente a su felicidad. Agradecemos que nuevamente nos permitan estar con ustedes para entregarles los contenidos de nuestro órgano central, Vanguardia Proletaria, en su edición número 689 del Partido Comunista de México Marxista-Leninista. En esa ocasión, nuestra editorial la titulamos Ese 31 de enero de 2025, en la lucha callejera vencerá la clase obrera y los pueblos de México. El régimen que encabeza Claudia Sheinbaum es continuidad de López Obrador, que en su conjunto los dos representan la continuidad neoliberal, y que hoy gestiona Claudia Sheinbaum como segundo piso de esta autollamada Cuarta Transformación, representan los intereses de los empresarios, de los patrones, de los capitalistas del país y del extranjero, que defienden, preservan y desarrollan con profundidad las reformas estructurales neoliberales que desde 1982 Salinas de Gortari impusiera. Bueno, a la cabeza Salinas de Gortari, porque lo que él representa son los intereses de los capitalistas. Ese es simplemente su ejecutor o administrador, como López Obrador y Sheinbaum. Y en esta ocasión se mantienen estas reformas, se profundizan, particularmente con el último paquete que presentó López Obrador al final de su sexenio y que Claudia Sheinbaum continuara hoy aplicando al inicio de su mandato. ¿Eso qué significa? Que en nada se modifica el contenido fundamental de la base capitalista, de la base monopolista, del capitalismo monopolista de Estado en nuestro país y que está subordinado a Estados Unidos. Que con la llegada de Trump, en esta ofensiva fascistoide que ha desatado contra el pueblo de México y los trabajadores, como también del mundo, trabajadores del mundo, pueblos del mundo, la respuesta que el régimen de Sheinbaum ha dado está lejos de ser realmente soberana e independiente, y más bien muestra una respuesta o expresa una respuesta titubeante, sumisa, de subordinación, de no confrontación. Pues, ¿cómo va a confrontar quien administra los intereses del capital con su patrón? No es posible, ¿verdad? Más bien tiene que subordinarse y servir bien, como lo hicieron López Obrador y lo está haciendo Claudia Sheinbaum. La ofensiva de Trump es una ofensiva abiertamente golpista, colonialista, que busca preservar los intereses del imperialismo, en este caso de Estados Unidos, del bloque que representa Trump frente al otro bloque que representa Biden, y que se ha lanzado no solo a plantearse una imposición de aranceles y la expulsión de migrantes, sino de apropiarse del Golfo de México, de intervenir en el país para poder supuestamente combatir al crimen organizado o a la delincuencia, que entre paréntesis Trump se ha denunciado, también ha tenido trato y tiene relaciones y sostiene al crimen organizado en su país. Siendo él de origen migrante, se ensaña hoy con los migrantes. Los migrantes son esencialmente fuerza de trabajo joven que refuerza la producción capitalista en su país, en Estados Unidos. No solo refuerza, aumenta la plusvalía de los capitalistas, las ganancias. Sin embargo, esta actitud criminal, porque es criminal, como la actuación que tienen en Palestina o en Ucrania, contra los migrantes es igual criminal, deportarlos separándolos de sus hijos. Familias enteras son desintegradas por esta política. Y no es nueva, pero con Trump hoy tiene continuidad y de una forma muy agresiva. Los migrantes, siendo fuerza de trabajo, han precisamente constituido y engrandecido la riqueza que Estados Unidos posee y que ha despojado a los trabajadores de toda ella, a sus propios trabajadores estadounidenses. Entonces, por ejemplo, hoy el pueblo de México, los trabajadores, la clase obrera y los pueblos del mundo, el proletariado internacional, tenemos que unir esfuerzos para enfrentar esta ofensiva fascistoide del régimen de Trump. Biden no estaba lejano a hacer y aplicar las políticas fascistas, y tenemos prueba de ello que en su periodo de gobierno también se desarrollaron procesos de fascistización y grupos y organizaciones fascistas, incluso gobiernos fascistas. Por eso nuestros pueblos, la clase obrera, los proletarios, debemos levantar las luchas unitarias contra el imperialismo y contra el fascismo, así como lo vienen haciendo hoy en nuestro país la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los padres y madres de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, los trabajadores de la educación acuerpados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como lo hicieron hoy los huelguistas que realizaron un paro general en San Quintín, los jornaleros agrícolas, y como otros contingentes que han estado en las calles, que se han movilizado, exhibiendo esta bonanza o este paraíso neoliberal
que para nosotros no lo es, pero para los capitalistas sí, y que por eso ahí están los resultados que incluso López Obrador presumió que obtuvieron durante su gobierno y que tendrán sin dificultad con Claudia Sheinbaum. De todos ellos, como su administradora, está garantizándoles la continuidad de estas ganancias, a costa, por supuesto, de los trabajadores del país. Por eso es importante que preservemos esta perspectiva de lucha democrática y revolucionaria, de unidad proletaria, de frente único, construyendo la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México y fortaleciendo el internacionalismo proletario. Gracias. A 10 años del asesinato de nuestro camarada Gustavo Alejandro Salgado Delgado, organizaciones sociales efectuamos una marcha en Cuernavaca para exigir la destitución de Adelaida Marcelino Mateos, funcionaria del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a quien hemos señalado de ser parte de la banda criminal que asesinó a Gustavo. Junto con integrantes de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado y del Frente Popular Revolucionario, urgimos a la gobernadora Margarita González Arabia reactivar la investigación del crimen contra Gustavo. Hasta el momento hay 4 sentenciados a 32 años de prisión. Sin embargo, aún no hay autores materiales e intelectuales como el exdiputado local José Manuel Tablas Pimentel, que deben ir a juicio. Adelaida Marcelino Mateos es familiar de los 4 sentenciados por el caso Gustavo Salgado. La diputada local de Oaxaca y militante del FPR, Analí Peral Vivar, también se unió a la exigencia de justicia desde la tribuna en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Oaxaca. En su intervención, hizo una reseña de la vida de Gustavo Salgado y su lucha por la defensa de los recursos naturales y los derechos humanos. También aportó elementos que vinculan a la funcionaria Marcelina Mateos con la banda criminal. Entre otras. Por ello, realiza el siguiente pronunciamiento. 10 años del asesinato de Gustavo Salgado Delgado. Se cumplen 10 años del cobarde asesinato del compañero Gustavo Salgado Delgado en el estado de Morelos, militante del Partido Comunista de México marxista-leninista y del Frente Popular Revolucionario, defensor de la naturaleza y de las comunidades. Inició en las filas de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, participó en las luchas estudiantiles de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, apoyó activamente al levantamiento magisterial contra la ley del ISSSTE en el 2007. Gustavo Salgado fue desaparecido el día 3 de febrero del 2015 en la comunidad del Chivatero, municipio de Villa de Ayala, en el estado de Morelos. Tras casi 24 horas de tortura, le cercenaron las manos, lo degollaron y arrojaron su cuerpo en el paraje La Huilota, cerca de la comunidad de Moyotepec, en donde fue localizado por una brigada de búsqueda de integrantes del Frente Popular Revolucionario. Resultado de la movilización conjunta de diversos sectores, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos implementó un operativo para detener inmediatamente a 5 integrantes de la banda delictiva Los Victorinos, también conocida como Los Marcelinos, en su domicilio El Chivatero. En el cateo realizaron los elementos de la policía en el domicilio de Los Victorinos, se encontraron con manchas frescas de sangre, el machete con el que degollaron a Gustavo y el vehículo en el que lo trasladaron, así como su laptop enterrado en el patio de los asesinos. Tras un largo juicio, el juez dictó una sentencia de 32 años a 4 de los integrantes de la banda de los Marcelinos, ya que la Fiscalía liberó y le dio calidad de testigo protegido a uno de los asesinos confesos. Victorino Marcelino Ortega, Victorino Marcelino Mateos, Héctor Marcelino García y Eladio Marcelino Mateos fueron autores materiales sentenciados por el crimen de Gustavo Alejandro Salgado Delgado. Los asesinos son 2 hermanos, un primo y el padre de Adelaida Marcelina Mateos, actual funcionaria del gobierno del estado de Morelos. Sin embargo, los autores intelectuales continúan en la impunidad y la Fiscalía General del Estado de Morelos ha dado por cerrado la investigación. Ante este escenario, exijo al gobierno del estado de Morelos el cese inmediato de Adelaida Marcelina Mateos como funcionaria pública por ser integrante de la banda criminal responsable del asesinato de nuestro compañero Gustavo. Exijo también la reactivación de la investigación para castigar a los responsables intelectuales de este crimen de Estado que aún se encuentran libres. A 10 años del asesinato del compañero Gustavo Alejandro Salgado Delgado, desde Oaxaca, seguimos exigiendo justicia. Gracias, es cuanto. Este 31 de enero, cientos de banderas rojas del Frente Popular Revolucionario, la Unión General de Trabajadores de México y de nuestro partido, tomamos las calles de la Ciudad de México codo a codo con la clase obrera, el campesinado y los sectores populares que definimos convocar a una gran jornada de lucha que tuvo réplicas en decenas de plazas públicas del país, bajo la consigna "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden".
Esta es una muestra de la incapacidad del régimen de la 4T para atender las demandas sociales en el marco de la continuidad neoliberal que han definido sostener. Es también un paso en el proceso de acumulación de fuerzas que buscamos desencadenar en una gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México que avance en el poder soviético de masas. A continuación, dejamos la versión extendida del discurso de nuestro camarada Florentino López Martínez en el marco del mitin político que se realizó en el Zócalo capitalino. El Frente Amplio Social Unitario, del Encuentro Nacional de Dirigentes y del Frente Popular Revolucionario. Adelante, compañeros. Compañeras y compañeros que todavía permanecen en este Zócalo, que se alcen nuestras banderas y que se vea que desde el Frente Amplio Social y Unitario queremos saludar a las más de 180 movilizaciones que se han realizado a lo largo y ancho de este país. Queremos también, compañeras y compañeros, dirigir un mensaje fuerte y claro que se escuche hasta la Casa Blanca y el Capitolio del imperialismo norteamericano, que nosotros, los trabajadores de México, no vamos a permitir que la política antimigrante, antiobrera, homofóbica, colonialista del señor Donald Trump se imponga sobre los trabajadores y los pueblos del mundo, que la soberanía de nuestro país la vamos a defender los trabajadores en unidad con los campesinos pobres, con los sectores populares de este país, pero también que nos vamos a unir con la propia clase obrera al interior de los Estados Unidos y en Canadá, para que en la próxima revisión del TEMEC se escuche la voz de los trabajadores y los pueblos, y que para los campesinos de este país es necesario que saquen el tema del capítulo agropecuario, porque queremos defender y consolidar nuestra soberanía alimentaria, pero también nuestra soberanía energética y nuestra soberanía digital, junto con los trabajadores que nos encontramos aquí. El mensaje para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido claro ya por mis compañeros y compañeras, y nosotros como FASU, como ENADI, le decimos que queremos diálogo ya, que queremos que la voz de los trabajadores y los pueblos en este país se tome en cuenta, que el Plan México no la van a levantar con sus manos, con su fuerza de trabajo, ni las cámaras empresariales, ni los banqueros, ni las cámaras patronales que se reunieron allá en el Museo de Antropología. El desarrollo de este país, compañeras y compañeros, ha sido fruto de la fuerza de trabajo, del sudor, de los nervios, de los músculos, de millones y millones de trabajadores, y por supuesto el desarrollo de este país hacia adelante lo vamos a cargar sobre nuestros hombros, pero por eso es indispensable que se escuche la voz de los trabajadores en este país. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros como FASU y ENADI, desde ya exigimos que las universidades que están emplazadas en huelga en las próximas horas se les resuelva positivamente la huelga de los trabajadores universitarios. Desde aquí
Le decimos a la gente que vamos a luchar por la abrogación de la mal llamada reforma educativa, por la abrogación de la ley del ISSSTE, porque la educación pública sea construida con los maestros democráticos de la CENTE. Desde aquí saludamos, compañeras y compañeros, al Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, como los compañeros del SINCEB, como los compañeros del SUTCO de CONALEP, que están aquí levantando en alto las banderas de la educación media superior y que han dado batalla por los jóvenes de este país. Desde aquí levantamos la presentación con vida de los 43, que no vamos a permitir, compañeras y compañeros, ni una desaparecida más. Que pare el feminicidio que ensangrenta todo el país, compañeras y compañeros, y desde ahora decimos que vamos a acompañar el próximo 8 de marzo a las miles, si no es que millones de mujeres que van a salir en todas las plazas del país y en buena parte del mundo a decir que el brazo también de las mujeres construye la sociedad que estamos viviendo. Por eso, compañeras y compañeros, queremos construir unidad. Por eso vamos a seguir construyendo las alianzas con nuestros compañeros de la Asamblea Nacional Indígena y Campesina, y por eso respaldamos la iniciativa 21 que han levantado los compañeras y compañeros. Por eso vamos a defender la permanencia del INTA. Vamos a seguir construyendo una política junto con los compañeros del SUTIN para que la energía nuclear en este país sea para el desarrollo de los mexicanos. Y por eso, compañeras y compañeros, y para lograr todo eso, vamos a construir una gran Asamblea Nacional del Proletariado de los Pueblos de México. Y si no nos escuchan, se va a hacer realidad la consigna que estuvimos gritando. Esta lucha va a llegar a la huelga general si no hay diálogo con los trabajadores. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, compañeras y compañeros. Gracias, compañero. A continuación, para continuar, la Coordinadora Nacional del Sindicato. A joven guardia que va forjando el porvenir, nos tembló la vida. ¿Y tú, te sabes la de la vaca? En el terreno de la lucha ideológica se intenta aún hoy, por todos los medios, combatir las ideas de izquierda, revolucionarias y o marxistas. ¿Cuáles son los argumentos sólidos que utilizan quienes atacan y difaman las posiciones de izquierda? ¿Has ido a Cuba? ¿No ves la situación en Venezuela? ¿Dónde está la URSS? Si eres de izquierda y o comunista, ¿por qué usas celular? ¿Por qué tomas refresco? ¿Y te sabes la de la vaca? A simple vista, no podemos decir que estos sean argumentos y mucho menos sólidos. ¿A qué hace referencia el argumento de la vaca? En el afán de intentar dar una explicación sencilla a los modos en que la sociedad crea riqueza, alguien consideró que explicar la realidad por medio de vacas era lo mejor para ahorrarse el tiempo de investigar, leer o informarse. Por ejemplo, en el comunismo tienes 2 vacas. El Estado se las lleva y te da algo de leche. En el socialismo tienes 2 vacas. Le das una a tu vecino. En el capitalismo tienes 2 vacas. Vendes una y compras un toro. Hacer uso de estos argumentos sólidos demuestra únicamente nuestra ignorancia en el tema. Sin embargo, es usado por quienes pretenden demeritar los grandes logros del socialismo y la lucha de los trabajadores por construirlo. Existen una gran cantidad de documentos, novelas, revistas, folletos, etc., tanto de la URSS como de otras partes del mundo, que dan cuenta de los logros del socialismo, pero nada como llevar a la práctica la lucha infatigable por reconstruirlo para darnos cuenta de que tal cosa es posible. Así que no uses aquellos argumentos sólidos, porque es posible que puedas quedar como payaso.
Hola, ¿qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Yo soy Demián, militante de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, y esta es su muy gustada, solicitada, esperada sección artístico-cultural, una aportación de URTARTE para el Partido Comunista de México, marxista-leninista, y su importante iniciativa Vanguardia Proletaria TV. Bueno, pues en esta ocasión traemos una biografía, un pequeño esbozo biográfico de un personaje sumamente importante en la vida artística y cultural del siglo XX y de nuestra actualidad. Se trata nada más ni nada menos que de José Guadalupe Posada, un personaje incómodo para la burguesía mexicana. José Guadalupe Posada es considerado uno de los trabajadores del arte más representativos de México y su obra es sumamente vasta, ya que incursionó en la litografía, la gilografía y el grabado con diversos materiales. Sus ilustraciones fueron utilizadas para periódicos, libros infantiles, la nota roja, juegos de mesa, etc. Lamentablemente se ha mercantilizado su obra y actualmente solo se le conoce por sus calaveras. No obstante, sus más de 12,000 piezas abarcan escenas que reflejan la vida cotidiana del proletariado y burlas a la burguesía mexicana de finales del siglo XIX. Bueno, pues Posada nació un 2 de febrero de 1852 en San Marcos, Aguascalientes, ahí donde se realiza la Feria de San Marcos, y falleció el 20 de enero de 1913 en la Ciudad de México, unos días antes del comienzo de la decena trágica que llevó al asesinato del presidente Francisco I. Madero y de su vicepresidente José María Pino Suárez. Bueno, pues al momento de su partida, Posada vivía en una vecindad en las calles de Tepito, en una gran precariedad económica, padecía severos problemas de alcoholismo por la muerte de su hijo que había ocurrido unos años antes y estaba completamente solo, tanto así que fue enterrado en la fosa común, al igual que Mozart, ya que nadie reclamó su cuerpo, y pues hasta la fecha no se sabe qué ocurrió con sus restos. Posada aprendió a leer y escribir gracias a su hermano que era profesor y comenzó a formarse como ilustrador en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. Desde la adolescencia comenzó a trabajar y el primer periódico para el que colaboró se llamaba El Jicote. Este diario comenzó a realizar grabados con contenido crítico en contra de las autoridades gubernamentales de Aguascalientes, temática que lo acompañará a lo largo de su vida, ya que durante la dictadura porfirista realizó presentarla como otra cosa. En fin, Posada continuó su desarrollo profesional en León, Guanajuato, donde fue profesor de secundaria y finalmente hizo su arribo a la Ciudad de México en 1899, donde fue contratado por la imprenta de Irineo Paz, abuelo del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. No obstante, fue en el taller gráfico de Antonio Venegas Arroyo donde realizó la mayor parte de su obra y también la más importante. Una de las piezas más destacadas de Posada es sin duda la calavera garbancera, un cráneo ataviado con un enorme sombrero de plumas afrancesado. Esta pieza hacía burla de las familias de origen humilde que se dedicaban a la venta del garbanzo, pero que habían logrado ascender su estatus social durante el porfirismo, asumiendo una postura aspiracional y clasista. Es como tu tío, el que en la cena de Navidad te quiere dar consejos para que te vuelvas un emprendedor exitoso, ¿no? Algo así. Bueno, no obstante esta situación con la calavera garbancera, el trotskista Diego Rivera se apropió de ella en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. La vació de ese contenido político que tenía y la rebautizó erróneamente con el nombre de Catrina. Debido a ello, en la actualidad, esta imagen se ha fetichizado y se ha convertido pues en una moda muy superficial que se utiliza mucho durante el Día de Muertos. Finalmente, es necesario resaltar que Posadas fue redescubierto tras su muerte en 1920 por el muralista francés Jean Charlot, convirtiéndose así en el más importante antecesor del movimiento nacionalista surgido durante el régimen postrevolucionario y del cual abrevaron auténticos revolucionarios. Algunos de ellos ya hemos hablado en esta sección artístico-cultural de Vanguardia Proletaria TV, como es el caso, por ejemplo, de David Alfaro Siqueiros y algunos otros como Leopoldo Méndez, quien realizó un famoso grabado en homenaje a José Guadalupe Posada, en donde, bueno, en el grabado se le aprecia a Posada trabajando en su taller y teniendo enfrente una ventana en la que puede apreciar la represión del régimen de Porfirio Díaz en contra de la lucha y el movimiento social. Bueno, camaradas, pues muchísimas gracias por su atención. Esto fue todo por parte de la sección artístico-cultural y nos vemos en la siguiente emisión de Vanguardia Proletaria TV. Hasta la victoria siempre, camaradas.
Arriba, parias de la tierra. Los pueblos de Palestina, de Ucrania y Líbano, entre otros pueblos más, siguen siendo masacrados por los ejércitos al servicio de los intereses de todos los países imperialistas. En Palestina, con la tregua establecida, se favorece más al sionismo de Israel que a la resistencia del pueblo palestino, porque los fascistas israelíes siguen agrediendo a la población palestina indefensa. Como parte de su táctica militar, están operando el plan de los generales, que consiste en desplazar a Palestina al norte de Gaza y a bloquear e impedir la ayuda humanitaria para que la gente se muera de sed y de hambre. En tanto del lado palestino, los asesinados son más de 47.283, los heridos más de 111.472 y los desaparecidos más de 10.000 y casi 2 millones de desplazados. En Ucrania, la guerra que desataron los estadounidenses, sus aliados de la OTAN y Rusia por repartir el país continúa, aun cuando los primeros la van perdiendo y que Trump y Putin van a negociar el reparto. El pueblo ucraniano ha pagado un alto costo en vidas humanas, más de 500.000 de muertos, en gastos de recursos naturales y económicos. En Líbano se repite la práctica y la traidora acción militar del sionismo. El alto al fuego líbano, pactado con el sionismo israelí y Hezbollah, ha sido reiteradamente violado por los primeros desde el primer momento del acuerdo. Incluso Israel ha decidido extender el pedido de permanencia en Líbano por un mes más. No solo eso, sino que está contribuyendo a una base militar. Líbano refleja la debilidad en particular de Hezbollah y de Irán al no poder expulsar y, por el contrario, permitirle un respiro y preparación de nuevos ataques, ahora programados contra Irán, manteniendo aislado a Hamas de Palestina, sobre todo después de que perdió el apoyo de Siria, recientemente ocupada por los terroristas estadounidenses y por los fascistas de Israel. Estados Unidos, la OTAN y los sionistas de Israel pretenden seguir avanzando sobre estos territorios con cambio en la táctica que les permita avanzar en su proyecto colonista hegemonista, sin dejar de utilizar la guerra como una forma de imponerse. Toca a los pueblos de estos países y el mundo unir fuerzas para expulsarlos e impedir que otra fuerza imperialista haga lo mismo, presentándose como amigo de los pueblos.